Muy buenas noches, queridos amigos, qué lindo poder encontrarnos para seguir estudiando un poquito de la palabra de Dios. Quiero invitarte a buscar en tu Biblia el libro de San Juan, capítulo 20, versículos del 13 en adelante. Dice así: Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo: ¿Por qué han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto? Y dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella sentada, eh, ella pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que significa maestro. Y Jesús le dijo: Suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y dile: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y de que Él había dicho estas cosas. Amén. Te invito a inclinar el rostro para orar. Querido Padre Celestial, te agradezco por la bendición de poder estar con mis hermanos a través de este medio y te pido que tú nos acompañes y bendigas para poder compartir la palabra de Dios con ellos esta noche, que tú nos abres al corazón, que abres a nuestra mente, a nuestros pensamientos y nos ayudes a entender la dimensión de lo hermoso que fue aquel domingo donde tú resucitaste. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Querida familia, el milagro maravilloso de la resurrección nos asegura a nosotros el momento también del encuentro personal con Dios, y que no importa lo que nos pase en este mundo o la lucha que tengamos, siempre tenemos la esperanza de que más allá hay victoria en el Señor. Amén. Quiero contarte una historia. Dice que cierta vez 3 amigos se encontraron y estando charlando, dialogando, uno preguntó: ¿qué te gustaría que dijesen el día que murieses, si estuviesen velando? Y uno de ellos respondió: a mí me gustaría que digan: aquí yace un hombre de Dios, un hombre esforzado, valiente, trabajador, que luchó y cambió la vida de muchas personas. Y el otro dijo: a mí me gustaría que digan: este fue un buen padre, este fue un buen ejemplo, este fue un hombre que verdaderamente mostró la diferencia en este mundo. Y el tercero dijo: a mí me gustaría que digan: miren, todavía se mueve. Verdaderamente, qué lindo sería poder resucitar, levantarse nuevamente aún después de la muerte. ¿No has pensado en esto alguna vez? Qué maravilloso habrá sido cuando Jesús le dijo a María: tu hermano no está muerto, yo soy la resurrección y la vida, todo el que viene a mí no morirá eternamente. O como le dijo a aquel padre desesperado cuando su hija había muerto: no murió, duerme solamente, voy a despertarla. Entonces, qué esperanza que había en ellos. La muerte no había triunfado sobre ellos, sino que Dios tenía la maravillosa promesa de la resurrección. Cuando Jesús anunció su muerte 1, 2, 3 veces, los soldados creyeron en él, los fariseos creyeron en él, la gente del Sanedrín creyó en él y mandó una guardia para cuidar que no saliese de la tumba. Sin embargo, los discípulos no pudieron creer en él. Estaban tan dolidos, tan angustiados, tanto había dolor en su corazón, que no podían ver el maravilloso milagro que Dios había provisto para ellos en la resurrección. Así que aquel domingo no comenzó como un día de fiesta, comenzó como un día de duelo, de luto, de angustia, de tristeza. Sin embargo, 3 de las personas que fueron a la tumba, es interesante las 3 reacciones que hubo diferentes unas de otras. Cuando se enteraron, los discípulos Juan y Pedro salieron corriendo, dice la palabra, para poder llegar hasta la tumba y ver lo que había sucedido. Juan llegó primero, por supuesto, era el menor, tendría aproximadamente unos 14, 15 años, tal vez 16 años, no más de eso, porque recordemos, él murió en el año 100 después de Cristo, a los 90 años. Quiere decir que él habrá tenido, Jesús fue muerto a los 33, y él habrá tenido entre 12 y 13 años cuando fue llamado, 14, 15 años cuando Jesús resucitó. Verdaderamente era muy jovencito, por eso él pudo estar en el patio de Caifás y no lo tomaron para matarlo, porque era todavía un niño a la vista de ellos. Por eso pudo estar delante de la cruz y por eso se lo pudo mencionar como, Jesús lo pudo mencionar: he ahí tu hijo, porque todavía se veía como un chico, ¿sí? Eso explica también por qué la reacción de Juan al correr desesperadamente, pero no animarse a entrar. Si usted lee en la Biblia, dice que Juan corrió, llegó hasta la tumba, pero no entró. ¿Por qué no entró?
¿Qué es lo que él fue desesperadamente para llegar hasta la tumba, pero no ingresó? ¿Por qué? Porque tenía miedo de lo que iba a encontrar ahí adentro. Él quería creer que Jesús había resucitado, pero a la vez tenía miedo de poder entrar y ver a Jesús muerto ahí. Su corazón no aguantaba esa angustia, así que se quedó a la puerta de la tumba. ¿Saben? A veces no tenemos el coraje de enfrentar las cosas que nos pasan y simplemente queremos cerrar los ojos y pensar que así va a dejar de suceder, pero la verdad es que los problemas están ahí, tenemos que enfrentarlo de una o de otra manera. Cierta vez mi hija tenía que rendir una materia, estaba muy esforzada, yo la vi estudiando, la vi esforzándose, eran las 10 de la noche, otro día a las 7 de la mañana tenía que ir a rendir, 7:30 tenía que ir a rendir, así que la mandé a dormir a las 10 de la noche para que descansara. Me levanté a las 12 de la noche y la encontré en la luz del baño leyendo, repasando las tablas. Así que la abracé, le dije que no se preocupe, que ya la habíamos puesto en la mano de Dios, que durmiese y que mañana le iba a ir bien. Así que al día siguiente fue a rendir y llegó la hora de que ella tenía que volver y no regresó. Pasó un rato y todavía no regresaba. Yo estaba por ir a buscarla cuando la veo que ella entra de la casa llorando con la libreta en la mano y se va y se encierra en la pieza. Yo agarré la libreta y la abrí y vi que decía aprobado. Y yo no sabía por qué lloraba, así que fui y le golpeé la puerta y ella no quería abrir y lloraba, así que abrí la puerta y le dije, mi amor, vos aprobaste, no llores, te fue bien. Y ella, ¿saben? Ella había recibido la libreta, pero había sentido que le había ido mal y no tuvo coraje de abrir la libreta para revisar a ver cómo le había ido. Y tanto lloró, tanto se angustió, que estaba llorando en la puerta de casa sin entrar a ella porque tenía su libreta en la mano y no tenía coraje de abrirla. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Te has sentido así alguna vez golpeado por la vida y sin saber cómo afrontar las situaciones? Así se sentía Juan. Sin embargo, Pedro, que era una persona completamente diferente, vino corriendo, tardó más porque era una persona mayor, pero cuando llegó ingresó. Él afrontó las circunstancias y entonces Juan ingresó con él. Encontraron las sábanas dobladas, el lienzo doblado donde Jesús había sido colocado, la tumba estaba vacía. Para Juan eso era suficiente. Jesús había dicho que iba a resucitar y para Juan resucitó. Él creyó en que Jesús iba a resucitar, así que salió contento de aquel lugar con la certeza de que Jesús había resucitado. No necesitaba verlo. Él creía en él. Tal vez hay personas que creen en Jesús, aunque no lo han visto, y si eso es así, bienaventurados, porque dice Jesús, bienaventurados aquellos que vieron, que creyeron, aunque no vieron. Él creyó y su corazón se alegró y salió feliz de haberse encontrado con Jesús. Pero Pedro no. Pedro no podía llegar hasta ese momento, no sabía qué creer. ¿Por qué? No tenía la misma profecía de parte de Jesús. Sí, él escuchado las mismas palabras, él creyó de la misma manera. Pero tal vez en alguna parte de su corazón, él tenía miedo de confrontarse con Jesús. La última vez que había mirado los ojos a Jesús, lo había negado. Y el peso de eso todavía estaba en su corazón. Tal vez estoy hablando esta noche para alguien que quiere creer en Jesús, quiere seguir a Jesús, pero el peso de su culpa le impide en algún sentido poder aferrarse hacia la cruz. Cree que no es digno de poder mirar a Jesús. Siente en su corazón que hizo las cosas mal y que no puede llegar hacia Él. Créame. Jesús te ama a pesar de que hayas fracasado en tu vida. Jesús te ama a pesar de tus problemas, de tus hierros. Jesús te ama porque sos su hijo y dio su vida por vos, aún sabiendo que ibas a traicionarlo en algún momento. Él te ama y no te vino a juzgar, sino a salvar. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Pedro se sintió dolido y se retiró de aquel lugar sin la certeza de haberse encontrado. Poco tiempo después, cuando Jesús estaba a la orilla y él lo reconoció del mar de Galilea, él se tiró en el agua para poder llegar hasta Jesús. Necesitaba llegar hasta Jesús, pero no tenía el coraje de hablar con él cuando se encontró cara a cara. Así que Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Y él respondió. Él te dice lo mismo hoy. Te conoce, sabe tus angustias, tus problemas, pero te pregunta, ¿lo amás? Si lo amás, entonces no tengas miedo de llegar a Él. Dios te ama y te espera con los brazos abiertos. Pero otra persona más llegó también a aquel lugar. Era María. María Magdalena había sido liberada de Jesús, de 7 demonios. Había sacado de su corazón la angustia de poder vivir una vida de esclavitud hacia sus propias pasiones, de esclavitud hacia la circunstancia en la que vivía. No solamente la había perdonado, no solamente le había limpiado su vida, sino que también había devuelto a su hermano hacia él.
y ella había visto el milagro poderoso de la resurrección de su hermano y creía en la resurrección de Jesús, pero el dolor era tanto que cegaba sus ojos y no lo podía reconocer. Y aún ella, que pudo ver a Jesús, tal vez Pedro no pudo porque no se quedó lo suficiente, pero cuando todos se fueron, ella todavía se quedó dando vueltas en el cementerio tratando de encontrar a Jesús. Aunque estaba frente de él, no lo pudo ver. Y Jesús le dijo María, y es interesante que en griego no es el María normal, el María de acá. María significa amada, ese es el significado del nombre María en hebreo, pero María no significa amada, sino significa, vieron una persona que es terca, que hace una cosa y la vuelve a hacer y se vuelve a equivocar y lo vuelve a hacer y se vuelve a equivocar y lo vuelve a hacer, ¿sí? Como le decimos nosotros, cabeza dura, ¿no? ¿Sí? Pero no lo dijo como un reproche, lo dijo con amor, lo dijo porque él le había dicho que iba a resucitar y ella todavía no lo podía creer. Estaba delante de él y todavía no lo podía creer. Estaba hablando con ella y todavía ella no lo podía creer. Cabeza dura. Y cuando él le dijo eso, con ese juego de palabras, de su nombre y de esta expresión, entonces ella lo reconoció. Y ella gritó, exclamó, Raboni, que quiere decir mi maestro, no rabí, maestro. Raboni es mi maestro. Ella lo reconoció, corrió a sus pies y se arrojó para abrazarlo. Ella sintió el abrazo de Jesús en ese momento, ella sintió ese gozo en su corazón. Un día también podrás correr hacia Jesús y abrazarlo, si hoy podés creer, si no sos cabeza dura, si no somos tercos a nuestro error y dejamos de lado nuestros preconceptos, si podemos simplemente como un niño creer, si podemos acercarnos con fe, entonces Dios obrará ese maravilloso milagro de poder abrazarlo aquel día también, cuando tal vez nosotros mismos resucitemos. ¿Te gustaría ser también como estas personas? Llegar hacia los pies de Jesús, hacia la tumba de Jesús que hoy está vacía porque Él resucitó. ¿Te gustaría poner tu fe en Él? Te invito a inclinar el rostro para orar. Querido Padre Celestial, gracias porque eres un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios que nunca nos has dejado y con tu amor y misericordia siempre nos tienes paciencia, nos sigues buscando, nos sigues perdonando y sigues, Señor, llamando a nuestros corazones. Ayúdanos a llegar a ti, ayúdanos a abrir nuestro corazón con sinceridad, ayúdanos a derramar nuestra alma delante de ti y sentir tu abrazo también en nuestra vida. Ayúdanos a aceptar el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, querido hermano. Te invito a acercarte a la iglesia, a encontrarte con Dios. Que Dios te bendiga.